Les enviamos un gran saludo a todos ustedes, hermanos que nos ven y amigos también que están observando este video. Les enviamos un gran saludo, que esperamos que les haya ido bien en esta semana, que hayan podido hacer sus actividades espirituales como la predicación y las reuniones. Hoy en este video vamos a prepararnos la sección Busquemos Perlas Escondidas de la semana del 2 al 8 de septiembre. ¿Están listos? Entonces empezamos con la primera pregunta. Y no te olvides de dejarnos tus comentarios en algo que podamos mejorar. La primera pregunta es: ¿cuál era la diferencia entre las dádivas y los sacrificios que se ofrecían bajo la ley mosaica? En Hebreos capítulo 8, el versículo 3 dice: porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo que ofrecer. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las dádivas y los sacrificios que se ofrecían bajo la ley mosaica? La diferencia es que eran dádivas que se hacían como muestra de amor para conseguir la amistad y el favor. En cambio, el sacrificio fue la reparación de un pecado cometido. Entonces, el sacrificio de Jesús tuvo mucho más valor. Y un comentario adicional, por ejemplo, en el libro Perspicacia, se menciona algunos tipos de ofrendas: las ofrendas quemadas, las ofrendas de comunión, las ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas de grano, libaciones, ofrendas mecidas y ofrendas alzadas. Entonces todas estas tenían un objeto en común, pero como decíamos anteriormente, estas dádivas y sacrificios se hacían para adquirir la amistad de Jehová, mas no era la liberación de los pecados. Algo contrario de lo que en este caso lo que hizo Jesús, pues tenía algo de mucho más valor que las ofrendas que se hacían. En la segunda pregunta: ¿en qué sentido quedó anticuado el pacto de la ley en los días de Jeremías? Y el texto viene hablando de el 8:13, dice: al hablar de un nuevo pacto, él ha dejado anticuado el anterior, o algo que no servía. Pues bien, lo que está anticuado y envejece está a punto de desaparecer. La pregunta: ¿en qué sentido quedó anticuado el pacto de la ley? Y la respuesta es que el pacto de la ley se hizo anticuado porque ya terminó su propósito. En el caso del profeta Jeremías, anunció que Jehová iba a cambiarlo por un nuevo pacto. Y estábamos hablando acerca del pacto de la ley. También tenemos un comentario para los niños, si desean comentarlo, pero tengan en cuenta, hermanos que preparan a sus hijos, que quizás es mejor que el joven se prepare en la casa o se aprenda el comentario. En este caso, si puede leer, que lo escriba en sus propias palabras para que sepa de qué se trata, y cuando lo comente no le estemos diciendo en ese momento lo que tiene que decir. El comentario para los niños dice: el pacto de la ley se volvió anticuado y cuando Jehová anunció mediante Jeremías que haría un nuevo pacto con el Israel. Tenemos otro comentario adicional. Dice: aunque Dios permitió que éste permaneciera hasta que el Mesías llegara y sirviera de mediador del nuevo pacto, podía decirse respecto al pacto de la ley que sus días estaban contados. Y por eso podemos ver que en algunos de los días de Jesús, por ejemplo, muchos todavía seguían aplicando el pacto antiguo o el pacto de la ley. Y muchos, en este caso Jesús, los escribas religiosos tuvieron algunas contradicciones con este pacto de la ley, porque muchos lo aplicaban a su manera. Pero en los días de Jesús todavía estaba este pacto de la ley. Se puso fin cuando, en este caso, la conmemoración de la muerte de Jesús. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Tenemos Hebreos capítulo 7, el versículo 18 y 19. Ahí podemos ver lo que nos enseña el amor de Jehová, porque como vemos en Hebreos capítulo 7, el versículo 18 y 19 dice que se cambió a algo mejor, porque los sacrificios que se hacían anteriormente
no servían para mucho. Sin embargo, el sacrificio de Jesús o el papel que hizo Jesús como sumo sacerdote ahora sí podía limpiar de nuestros pecados. Otro texto de la Biblia, Hebreos capítulo 7, el versículo 21. Hebreos 7:21 viene hablando, dice: porque de hecho hay hombres que se han convertido en sacerdotes sin un juramento, pero este hombre se ha convertido en sacerdote por un juramento que hizo el que le dijo: Jehová ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre. Y lo que vamos a resaltar es que lo que Jehová ha jurado, dice, no cambiará. Y esto nos enseña de Jehová que cuando hace una promesa no siente pesar o no le sale mal, sino que siempre lo que ha hecho es para nuestro beneficio. Otro texto en la Biblia, Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Hebreos capítulo 7, el versículo 25 dice: así que Él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. Y lo que nos enseña es el amor de Jehová, porque podemos ver en este texto que hace mención al sacrificio de su Hijo Jesús y también al medio que Dios nos dio para que nosotros, como humanos imperfectos, ahora podamos acercarnos a Él y nosotros podamos llegar a ser salvos. Recuerda que te estamos dejando los comentarios en tus propias palabras a un lado de la pantalla para que puedas copiarlos. Pasamos a la siguiente sección, que le ha enseñado sobre Jehová. Todavía tenemos uno, dice que ha enseñado sobre Jehová para la lectura bíblica de esta semana. Y nos vamos a Hebreos capítulo 7, el versículo 26. Dice: porque necesitamos un sumo sacerdote como Él, leal, inocente, incontaminado, separado del pecado, elevado por encima de los cielos. Lo que vamos a destacar de este texto son las cualidades que tenía Jesús y el beneficio, que ahí dice que fue elevado por encima de los cielos. Y lo que nos enseña es que Jehová recompensó a Jesús por estas buenas cualidades y también nos puede recompensar a nosotros. Ahora sí pasamos a la siguiente sección, que otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana, y nos vamos a Hebreos capítulo 7, el versículo 4 al 7. Es un texto bastante largo de leer, Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 7, y ahí se menciona el buen ejemplo de Abraham cuando se encontró con Melquisedec, aunque Abraham fue superior porque gozaba del favor de Dios, pero él, cuando se le pidió que pagara el diezmo, él igual pagó él. Y lo que nos enseña es que aun cuando tengamos puestos o privilegios en la congregación, debemos sentirnos en este caso como Abraham, siempre sentirnos como uno de los menores. Otras perlas espirituales en Hebreos capítulo 8, el versículo 9. Hebreos capítulo 8, el versículo 9, si lo buscamos, 8:9, dice: no será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no se mantuvieron fieles a mi pacto, así que dejé de preocuparme por ellos, dice Jehová. Y lo que resaltamos es que si estos israelitas no se mantuvieron fieles, Jehová se despreocupó de ellos. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Si no nos mantenemos fieles, Jehová ya no nos quitará su protección. Y en Hebreos capítulo 7, el versículo 27, Hebreos capítulo 7, el versículo 27 dice: y no es como los otros sumos sacerdotes, pues no tienen que ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque ya lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y lo que resaltamos es que se ofreció Jesús a sí mismo, presentó su cuerpo para que nosotros fuéramos liberados del pecado. Y esto nos enseña en realidad el amor que Jesús nos mostró y el amor que nosotros, hermanos, también debemos mostrar dentro de la congregación. Por ejemplo, el amor se ve cuando uno pide perdón o cuando perdona a los hermanos por sus ofensas. Esperamos que les haya servido
este análisis de las perlas escondidas y nos veremos en el próximo video. Deja tus comentarios y si tienes alguna sugerencia en cuanto a cómo mejorar nuestros videos, también nos los puedes enviar en tus comentarios. Nos vemos hasta el próximo video, que será el estudio del libro.